Esto es una marcha feminista, entonces no sé qué vaya a pasar, pero le tenemos que dar aquí. Y creo que vienen desde allá, desde aquel lado. No sé si alcanzan a ver. Creo que con el teléfono no se alcanza a ver, pero allá vienen. Entonces, le vamos a dar. Ahorita que hay mucha gente para compartir un mensaje que Cristo dejó como mandamiento, que es predicar el Evangelio. No sé, ¿verdad? Pero puede haber personas que no quieran saber nada de Dios. Pero Cristo, aquel que dejó este mandamiento, ese mismo dio su vida para que pecadores fueran salvos de la ira venidera. En este momento puede haber personas que digan, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto niño violado? ¿Por qué sacerdotes violan a niños? Yo te quiero decir una cosa, el culpable no es que Dios mande a esas personas a que hagan esas cosas. El culpable es la persona que ocasiona el mal en algún niño o en alguna otra persona. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo perfectos, pero que el humano buscó perversiones. El humano busca, entre más pecador sea, mejor. Entonces, Dios no manda a nadie a pecar, sino el mismo humano busca ser más pecador que otro, más malo que los demás para ser respetado. Y realmente Dios no nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó a hacer todo lo contrario. Si te hacen mal, haz el bien. Si te dicen que cargues esto 1 milla, cárgalo 2. Entonces, Dios no nos manda que le hagamos mal a los demás. En este momento, yo no sé, ¿verdad?, cómo piensen ustedes que están escuchando, pero la palabra de Dios dejó como mandamiento esto, predicar el Evangelio. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. Yo no sé si hay personas aquí que dicen, bueno, yo no creo en Dios y no me interesa saber nada. Ok, aún los ateos más puros irán delante de Dios a dar cuentas. Probablemente algunos dirán, bueno, y pues yo nunca he visto a Dios. Bueno, la misma Biblia dice que Dios se muestra a través de la creación del mundo. Así como la ciencia dice que algo no viene de la nada, eso es claro. No podemos decir que este megáfono viene de la nada, porque viene de algo y alguien. Tiene que haber manos que lo hayan creado. Entonces, nosotros venimos a hablarte de ese creador, de ese Dios, que no es un Dios que odia a toda la gente y que a todos los quiere enviar al infierno. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros hemos pecado, todo el mundo ha pecado, aún las religiones han cometido muchos de los peores pecados, pero ¿sabes algo? Si una persona dice de verdad creer en Dios, va a haber un cambio en su vida. Pero si una persona dice creer en Dios, pero es un hipócrita y en su vida demuestra todo lo contrario de lo que su boca habla, es un mentiroso. No cree en Dios, no es hijo de Dios y va corriendo al infierno, aunque sea sacerdote, aunque sea pastor, aunque sea una monja, aunque sea quien sea. Dios es justo y Dios no tomará por inocente al culpable. Todo aquel que quebranta la ley de Dios merece el infierno por la eternidad. Pero ¿qué hizo Dios para que el pecador no fuera a ese lugar? Lo que Dios quiso y viene en Romanos 5:8 es esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, aún siendo pecadores. Juan capítulo 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado, sus prácticas, que a Jesús, porque todo lo que hace es malo. Entonces, todos nosotros somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios. La mala noticia es que merecemos el infierno, pero Cristo se pone en nuestro lugar, recibe ese infierno que tú y yo merecemos por la eternidad
Él la recibió en una cruz, fue aplastado, según el profeta Isaías dice que fue molido, pelado, traspasado, desfigurado. Dice el profeta Isaías que no parecía una persona, sino parecía un pedazo de carne colgado en la cruz del Calvario. Y eso Cristo lo aceptó recibir ese castigo por amor a pecadores. Creo que es difícil entender esto, pero ¿sabes algo? Es como decir, un rey deja su trono y va a un esclavo a limpiarle sus zapatos. Eso fue lo que Dios hizo. Él se humilló a sí mismo a venir a este mundo para salvar a su creación. Pero ¿sabes algo? Tengo que decirte esto aunque a nadie le gusta. Los únicos que serán salvos según la Biblia serán aquellos, no que se porten bien, porque nadie se puede portar bien. Aquellos que serán salvos son aquellos que pongan su confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. ¿Por qué solamente Él? Porque Él fue el inmolado. Él fue el que recibió la ira que tú y yo merecíamos recibir por la eternidad en el infierno. La palabra de Dios dice que Él, estando en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto, traducido del arameo, es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado para que cada uno de nosotros, que somos pecadores, no seamos desamparados al momento de ir delante de ese Dios que es triplemente santo, justo, perfecto y que aborrece el pecado. Él fue desamparado en nuestro lugar. Después de haber dicho, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, consumado es. Con estas palabras Él estaba diciendo, he terminado la obra. Entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir. Murió, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, no te invito a una religión, te invito a que vayas a Cristo, a aquel que es el único que puede llevarte a Dios, no a una religión. Como te decía, las religiones todas pecan, todos cometen terribles pecados, pero el único que te puede llevar a la vida eterna a ti es Cristo, aquel que recibió el castigo que tú y yo merecemos. Él no quedó en la tumba, Él resucitó y ahora está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, ve a Él, confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte. Dios te bendiga. Dios me bendiga. Me vas a decir en 3 segundos que no estás con nosotros.